Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 4 de abril del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como siempre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar con Pablo Ulloa. Él es aspirante, postulante a la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana. Y en nuestra segunda entrevista hablaremos con la doctora Vanessa Peña. Ella es médico estético, nutrióloga clínica, a propósito de estos días de asueto en la República Dominicana por motivo de Semana Santa. Todo esto después de la pausa. Bien amigos, continuamos en Precisando. Miren, cada vez que culmina un proceso como el que culminamos hoy en el país de Semana Santa, de un largo asueto, lamentablemente tenemos que poner el oído en las estadísticas que las autoridades darán al final de mañana. Y digo que lamentablemente tenemos que poner el oído y la atención en esas estadísticas porque seguimos apostando como sociedad a tener menos muertos que el año pasado. Y no quiero que se me malinterprete cuando digo menos muertos. Lo que quiero decir es que lo idóneo, lo ideal, es que nos comportemos de una manera cívica tal que no haya un solo muerto en la República Dominicana. Entonces, por eso yo digo que es penoso que tengamos que escuchar a la autoridad contabilizar muertes y comparar con procesos anteriores. Y uno que lamentablemente ha perdido el nivel de asombro, se queda estupefacto cuando ve que 40, 100, 200, 20 son vidas humanas las que se están perdiendo. Y son vidas que se están perdiendo por la irresponsabilidad en la mayoría de los casos de cada uno de nosotros, los que salimos a disfrutar supuestamente con nuestras familias. Y yo hago este comentario año tras año y no me importa ser reiterativo ni me importa ser cansón. Es imperdonable que en vez de ser días de felicidad, días de alegría, como diciembre, Semana Santa, asuetos largos que tenemos, lo que lamentablemente se convierten para la sociedad y las familias dominicanas son en fechas que no se olvidan por las tragedias que suceden en nuestras carreteras, en nuestros balnearios, en nuestras piscinas, en nuestras playas. Y eso es un punto débil que tenemos como sociedad que en algún momento tendremos que corregir. Porque como yo he dicho, no ahora, lo he dicho siempre, todo el trabajo no puede ser de las autoridades. Porque si a eso vamos, las autoridades, y cuando hablo de autoridades, no hablo solamente de las autoridades actuales. Cuando hablo de autoridades, hablo de la Defensa Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja, de Salud Pública, de los diferentes gobiernos. Salen a las calles a sacrificar ellos sus días de vacaciones, sus días de estar con la familia, a protegernos a nosotros. ¿O no vemos en las autopistas y en las avenidas a muchachos jóvenes, no tan jóvenes, adolescentes, varones, hembras, vestidos de mamey, llamando a la prudencia, con banderas mamey pertenecientes a la Defensa Civil? ¿O no vemos las casetas de la Cruz Roja? ¿O no vemos a los militares en las playas, en las carreteras, en los balnearios? ¿Lo vemos? Entonces no es verdad que le tenemos y le podemos dejar simple y llanamente el trabajo a la autoridad. Usted tiene que tener la responsabilidad de saber que si usted está bebiendo alcohol, usted no puede conducir. Usted tiene que tener la responsabilidad que si en esa playa usted no se puede bañar porque fue clausurada, no violente la ley, no violente la disposición de la autoridad. Pero la autoridad también está en la obligación de hacer que esa violación a la ley tenga un régimen de consecuencias. Porque si no,
vamos a tener todos los años lo que vivimos siempre. Pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas no hablo ni de 1 ni de 100, hablo de número X. Porque para mí vale tanto una vida como 5, en sentido figurado. Tenemos que aprender a darle el valor, a protegernos nosotros mismos y no solamente dejarle a la autoridad competente el que nos cuide, porque no hay un chofer designado para cada vehículo que sale. ¿Qué se ha cumplido? Bueno, el carreteo, pero el carreteo es momentáneo, de un área a un área. Si usted salió con su familia, trate de regresar sana y salva con él. No enlute lo suyo y enlute otros, porque de lo contrario, las Semanas Santas en el país, los Años Nuevos, las Noches Buenas, se van a convertir en luto para la sociedad dominicana. Y yo creo que no es de eso que se trata. Tiene que llegar el momento de que maduremos como país. Tiene que llegar el momento de que aquí tengamos o dejemos a un lado el famoso carreteo. Porque yo les voy a decir una cosa. Si bien es cierto que el carreteo previene accidentes, no menos cierto es que ese es el índice más grande del subdesarrollo, del atraso y de la ignorancia en los conductores y conductoras de la República Dominicana, y que nadie se me ponga guapo. De manera que no quería dejar de hacer este llamado a la prudencia en otras fechas. Ojalá y mañana, cuando veamos la contabilidad, no tengamos tantos dominicanos y dominicanas, que reitero, lo idóneo, lo ideal es que no haya ni un solo fallecimiento en la República Dominicana en fechas festivas, ni en ninguna. Lo ideal es que actuemos con responsabilidad, que respetemos las leyes, que respetemos la autoridad, y ustedes verán que así será la única manera que en algún momento de nuestras vidas escucharemos 0 muertes en fechas como la que hoy culminan en el país, como la de Semana Santa. Señores, no se vayan. Cuando regresemos vamos a hablar en nuestra primera entrevista con Pablo Ulloa. Él es aspirante, postulante a la Defensoría del Pueblo. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña en la primera entrevista de este domingo, terminando la Semana Santa, el licenciado Pablo Ulloa. Él es aspirante a la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana. Que damos las buenas noches. Pablo, gracias por aceptar esta invitación hoy domingo. Buenas noches, Luis. Gracias a ti de todo corazón el invitarme, el permitirme estar en tu espacio, que con el impacto que tiene este nuevo formato de Precisando, yo sé que muchas personas van a comprender un poco más cuál ha sido el proceso relacionado con el Defensor del Pueblo. Gracias, Pablo. Pablo, vamos a empezar por donde tú mismo pones la bola como buen comunicador. Cuéntale a la gente, todo lo que tenemos vinculación con esto de la comunicación, nos dimos cuenta que fuiste la puntuación más alta en las evaluaciones, pero también no te vimos en las ternas iniciales. ¿Qué pasó, Pablo Ulloa, en ese proceso donde obtuviste la máxima calificación, no así encabezar la terna, ni siquiera en principio ser quien estuviera en ella? Mira, Luis, tú sabes que soy una persona honesta. Fue una situación muy triste y al mismo tiempo me llenó de más fuerza el ver todo el apoyo que recibí, no a Pablo Ulloa, sino a un ciudadano que, habiendo hecho las cosas de manera correcta, habiéndose inscrito a su tiempo, estando desde el principio, creando un proyecto junto a profesionales nacionales e internacionales, preparándose para la vista pública, teniendo el perfil adecuado según lo que planteaba la comisión de la Cámara de Diputados, se sorprende al ver la nota circulando con un 97.44 y luego la sorpresa mayor es al no estar. Y tú dirás, ¿por qué? Porque todo el mundo apela a los resultados del debido proceso. Y el debido proceso se instauró en la Comisión Especial para seleccionar el Defensor del Pueblo sobre la base de 70 puntos
del análisis documental, referencias y presentación de instituciones y 30 puntos de lo que era la entrevista como tal. En ese sentido, luego de haber logrado la mayor puntuación, no entendíamos cómo ni siquiera estábamos en la terna, sino que aparecíamos una terna de adjunto. Gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales y al ciudadano normal, fuimos integrados, en este caso a sorpresa, porque no encabezamos, aún teniendo la mayor puntuación, pero gracias a Dios, hoy en día te puedo decir que estoy en la terna. Pablo, ¿cómo pasa eso? Luego de tú no estar, cuéntanos un poco para que la gente se vaya empapando. Luego de sacarte de la terna, porque te sacaron, ¿cómo se da eso? ¿Te llaman, te convocan? ¿Cómo es? Para que la gente comprenda cómo andan algunas cosas, sobre todo por ahí. Mira, yo creo que el mayor aprendizaje de este proceso es demostrarle a todo el que tiene incidencia en el sistema democrático dominicano de que Pablo Ulloa es una persona con cabeza fría y con inteligencia emocional. Porque como tú bien dices, cuando se da la noticia, ese miércoles me recuerdo a eso de las 10 y tanto de la mañana, que yo no estoy en la terna, empieza todo el mundo a llamar, los medios de comunicación. Pero vamos a hacer un pare ahí, Pablo. No estás en la terna. ¿Qué pasó en la mente de Pablo Ulloa ahí, en ese momento? ¿Frustración? ¿Tristeza? ¿Qué pasó? Yo lloré. ¿De impotencia? Honestamente, de impotencia, yo lloré de impotencia. Y realmente me tomé unas horas para darle razón de ser a todos estos acontecimientos. Ahora, había algo en mí que me llenaba de tranquilidad. El que quizás, como yo soy creyente, le doy las gracias a Dios todos los días, sentía una tranquilidad de que la situación se iba a resolver. ¿Cómo? No sé. Y honestamente, creo que ahí la comisión de la Cámara de Diputados obró con inteligencia bajo la situación de presión que se generó de que me incluyeran. Pero sí, Luis, hablándote de manera franca, la impotencia fue muy grande. Incluso no entendía, porque si te dicen desde el principio cuáles son los criterios de evaluación y tú lo cumples, logras un saldo histórico en cuanto a la puntuación, no hay razón alguna que te pueda justificar el no estar. Entonces continúa con tu relato. ¿Cómo se da el proceso nuevamente de que te incluyan? ¿Cómo pasó eso? Mira, ahí es interesante porque no solamente fueron muchos periodistas y muchos ciudadanos que me llamaron, sino abogados. Entonces, yo lo que decía ¿Era recurrente, Pablo? ¿Eso podía ser recurrido en alguna instancia a raíz de que si tuviste la mayor puntuación, por ahí estás agarrando lo de los abogados? Sí, porque realmente se pudo haber hecho algún tipo de recurso, más que todo de amparo, un amparo preventivo o un mecanismo ya propiamente jurisdiccional. Ahora, tú me conoces, yo soy incapaz de atentar contra la institucionalidad. Bueno, pero, pero Pablo... Y no por... No, te explico. Pero es contraproducente porque contra tu derecho adquirido y bien ganado también se estuvo atentando. Sí, pero por eso te iba a precisar. Valga la redundancia, ¿no? Precisando. iba a defender mi propio derecho. Mira, era esperar el ciclo natural de los acontecimientos. Tú sabes que todo el que analiza el quehacer político o ha hecho algún tipo de actividad relacionada con la función pública, tiene que tener mesura y tiene que tener mucha estabilidad emocional. Entonces tú tienes que esperar, en este caso, que el acto administrativo se genere, porque lo que tú tienes es conversaciones, elementos, vamos a decir, claro, comunicación política real, porque los medios de comunicación lo sacaron, pero en términos de recusación o de recurrir a cualquier tipo de estrategia legal, se necesita el acto administrativo para entonces poder tener el legajo de información y soporte para hacer un proceso. Ahora, en términos prácticos, yo creo que la Cámara de Diputados fue honestamente inteligente, si se pudiera plantear, porque dada la situación que se generó con esa exclusión mía, yo creo que estaba sumamente claro de que las personas no se iban a quedar tranquilas. Desde el punto de vista de la presión mediática se vio y desde el punto de vista del cuestionamiento a lo interno de la propia Cámara, porque hay que recordar que muchos diputados incluso se expresaron no solamente por periódicos, sino por Twitter, por Instagram. Entonces, creo que esa situación generó la posibilidad de que me incluyeran.
Pablo, vamos al grano. Un hombre al cual tengo el honor y el placer de conocer de hace muchos años, desde aquellos años lasallista, Liga Manuel Mota, zona universitaria, que he visto tu trayectoria crecer, innovador, emprendedor. Fuiste en su momento un importante funcionario en una de las altas cortes igual, saliste muy bien. ¿Qué te motiva, Pablo, a dejar tu zona de confort y en un país tan politizado, tan complicado como la República Dominicana, optar por la Defensoría del Pueblo? Mira, la motivación viene porque la Constitución 2010, esa gran reforma de la institucionalidad democrática, crea el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Cuando yo estaba como director ejecutivo del Tribunal Constitucional, a mí me tocó el privilegio, por designación del Pleno, de ayudar a la Defensora del Pueblo actual. Y le pude crear el primer organigrama, los primeros manuales de funcionamiento y los primeros funcionarios. Ahora, cuando yo lo reflexionaba, tanto en la docencia como en círculos de amigos que analizamos situaciones, nos dábamos cuenta que el tribunal se había concluido un ciclo de fortalecimiento institucional al certificarlo en ISO 9000, que fue la razón incluso ya que yo podía tomar la decisión de renunciar porque tenía otros proyectos en carpetas. Ahora no así con el Defensor del Pueblo. Y justamente es lo que hace que un grupo de profesionales nos aboquemos a crear la magistratura del defensor, que es un proyecto para legitimar socialmente el defensor del pueblo. En términos familiares, sí hubo reflexiones, más que todo con mi esposa, porque mi esposa ya ve la vida bajo el entendido de que yo no iba a volver a la función pública luego casi de 20 años, pero realmente yo soy un ciudadano responsable y creo que dando el paso al defensor del pueblo y en un periodo de 6 años, que es la gestión que corresponde, independientemente de que plantea que puedes aspirar a un nuevo periodo, yo sé que podemos dejar una institución totalmente solidificada e institucionalizada a los fines de modificar en la ruta que lleva la democracia dominicana y más que todo darle al ciudadano normal y corriente elementos que le den estímulo, valor y seguridad de que República Dominicana es una sociedad igual y equilibrada, y más que todo equitativa y justa. Pablo, vamos a hablar en resumen, porque es muy amplio el tema y quiero aprovecharlo al máximo contigo. Tus objetivos generales de ser el escogido, ¿no?, defensor del pueblo. ¿Por dónde iría la gestión de Pablo Ulloa? Mira, yo quiero dejar una Secretaría General robusta, basada en atención al ciudadano, con investigación. Una defensoría, ¿no? No, una secretaría. Lo que pasa es que te voy a hablar ya en componentes, propiamente, porque tú me dijiste cuáles son tus objetivos. Te lo voy a definir en 3 objetivos. Y incluso como gerente te lo voy a solidificar en la estructura orgánica del mismo defensor que vamos a crear en esta nueva gestión. Primero, un garantismo, como le diría Ferrayoli, a partir de una Secretaría General del Defensor del Pueblo, basado en atención al ciudadano, investigación, notificación, litigio estratégico. Ese litigio estratégico por las vías correspondientes, que es el derecho administrativo y el derecho constitucional. Una dirección ejecutiva que va a ser la que va a crear la posibilidad de certificar en ISO 9000 todos los procesos internos del defensor del pueblo, no solamente lo contable, financiero y controles internos, sino todo lo que implique el ciudadano y la calidad en el servicio que vamos a brindar. Y la parte educativa con la oficina de oportunidades, donde vamos a tener el aula del defensor, el defensor delegado que va a trabajar directamente con los grupos organizados, el Instituto de Opinión Pública, el Observatorio del Defensor y todo lo que tiene que ver con tecnología de la información y comunicación. Como te das cuenta, estos 3 objetivos específicos lo que terminan contribuyendo es un proceso de legitimación social del defensor del pueblo, el objetivo general que nosotros buscamos con esta iniciativa como parte de este movimiento de avance. Pablo, ¿cómo funciona la Defensoría del Pueblo? Tú que estuviste desde su inicio, la gente cree que la Defensoría del Pueblo es una institución que en una sociedad como la nuestra, politizada, no tiene capacidad de acción. Cuéntanos un poco de ese esquema de la Defensoría del Pueblo. Mira, según la ley, la Defensoría del Pueblo puede actuar de 2 formas. Ajá. O a través del ciudadano que llega con una situación, una solicitud
de ayuda, ayuda en el sentido práctico en cuanto a la administración pública, no de asistencia social ni características de ese tipo. Un auxilio porque el administrador ha cometido un error, una Ponle un injusticia. ejemplo, Pablo, ponle un ejemplo para que continúes. Perfecto. Un padre que le niegan el derecho La nota porque no ha pagado. A un cupo educativo, a un cupo en un liceo público de su hijo. O una señora que le niega, una prestadora de servicios de salud, en este caso una ARS pública, un medicamento que está en el catálogo mínimo de medicamentos. Un joven que la policía hace un desmadre y termina involucrándolo en un proceso legal. Una situación de riesgo en una familia donde hay un tema de agresión que trasciende incluso la misma parte femenina, sino que sería ya de intrafamiliar. Okay. Intrafamiliar, te puedo poner esos hasta incluso la ley que crea la Superintendencia de Salud, de Seguro y de Banco, contempla que el defensor del pueblo puede interactuar y puede acceder a un proceso de justicia, no solamente con la parte de atención al ciudadano que tienen cada uno, como por ejemplo prousuario en la Superintendencia de Banco, sino que el defensor puede accionar de manera legal, cosa que no pueden hacer los otros garantes de los derechos. Pablo, pero veo que te dirige mucho a la parte pública. ¿Solamente tendría competencia o tiene competencia el defensor del pueblo a esos temas que te refieres en el sector público? ¿No hay posibilidad de que en algún momento se interactúe con el sector privado? Sí, solo sí hay fondos públicos. Y te explico. Okay. Por ejemplo, la actual gestión presidencial tiene un enfoque muy pronunciado sobre la alianza público-privada. Correcto. O, por ejemplo, las empresas mixtas que existen en el país a través de Fomper, por ejemplo, o la misma parte eléctrica. Fíjate que en ambos casos que estamos poniendo de ejemplo, hay fondos públicos, sea por el terreno, sea por la liquidez o de cualquier forma. Ahora, el defensor del pueblo no puede proceder directamente a la parte privada, salvo, y eso es importante, que afecten los derechos colectivos y difusos, que son los derechos de cuarta generación, porque el defensor del pueblo en su origen está circunscrito a la parte pública. Ahora, hay algo muy importante, Luis, para que las personas entiendan el concepto, el espíritu del legislador en cuanto al perfil del defensor del pueblo. Y en su artículo 5, y voy a citar, en su acápite F específicamente dice, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental. Por eso el defensor del pueblo tiene que ser una persona no solamente que conozca el Estado, sino que tenga el equilibrio emocional y la inteligencia para poder buscar soluciones y no conflictos. Porque estamos hablando que tú vas a solventar situaciones que le pasan al ciudadano, pero tiene que ser sobre la base de lo posible, no de la imposición, no de la agresión. Entonces, justamente, esa es la parte que a mí me perfila mejor, porque lo que yo he hecho es estudiar y tener la experiencia suficiente dentro del sector público para saber cómo solucionar los hierros, los errores, los desmadres que suceden por naturaleza humana en la administración pública. Me llama la atención de tu propuesta, que la he venido siguiendo y lo sabes. Hablas de una creación de una magistratura del defensor. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Verdad? Vamos a aplatanarlo. Tú que eres un técnico, pero vamos a aplatanarlo. ¿Qué sería la magistratura del defensor? Mira, lo primero que nosotros hicimos como movimiento, como grupo, fue hacer un análisis documental, un análisis del marco teórico, un análisis institucional de la Defensoría del Pueblo. Y aquí, por ejemplo, está el mismo. Pero al mismo tiempo, luego de analizar y de pasar por pasantías en fiscalía, por grupos focales, por encuestas, por reflexiones académicas, nosotros creamos lo que es un plan de gestión del defensor del pueblo. Ahora bien, ese plan de gestión y ese manifiesto nosotros lo plasmamos en una página web que es www.pabloeulloa.com como una manera de transparentar todo lo que era nuestra oferta para poder legitimar socialmente el defensor del pueblo. La magistratura del defensor lo que busca es
relanzar el defensor del pueblo sobre la base de los componentes, los objetivos que yo te planteé, pero para de alguna manera u otra poder lograr el objetivo que plantea la Constitución, que es velar por la buena administración pública y garantizar los derechos fundamentales. Pero para eso necesitamos una institución, no es una persona, es la institución que va a poder lograr eso. Pablo, ¿cómo lograr en una sociedad tan politizada, donde una entidad como el Defensor del Pueblo o la Defensoría del Pueblo depende de una asignación presupuestaria, cómo lograr dicha independencia? ¿Cómo lograr que no se convierta, no en un sello gomígrafo, porque donde está Pablo Ulloa, y lo digo yo a boca llena, no hay posibilidad de eso, pero cómo lograr la independencia en actuaciones de una entidad como el Defensor del Pueblo cuando depende presupuestariamente del gobierno central? Mira, ahí yo te voy a plantear, vamos a partir para hacer un proceso de pedagogía social, de educación social, como tú te formaste. Que Lasallista, esos términos son lasallistas. No, pero mira, el artículo 1 de la ley plantea el principio de la neutralidad. Y este principio de la neutralidad se ampara en el artículo 11. Y te voy a plantear para entonces entrar De la a la neutralidad del postulante, Pablo. De la neutralidad del defensor. Fíjate que tú me planteabas cómo el defensor iba a volverse independiente. Y yo te planteo que el principio de la neutralidad, junto al artículo 11, que dice: el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. ¿Por qué ambos artículos el legislador, cuando creó en el Senado de la República la ley, lo planteó? Es justamente para que el Poder Ejecutivo, en este caso, bajo la premisa de los resultados del defensor del pueblo, pueda confiar de que el individuo que está gestionando una institución como esta no anda buscando pretensiones mayores desde el punto de vista electoral, sino que al contrario. Es decir, usted está diciendo que un aspirante a la presidencia a ir a la Defensoría del Pueblo choca con la ley, por ejemplo. Alguien que tenga esas intenciones. Yo te voy a poner el ejemplo de Argentina. En Argentina hace 9 años que no hay defensor del pueblo. Porque quien estaba aspiró a senador. Pero no se vaya a Argentina. Usted está compitiendo contra un ex legislador, contra 2 ex legisladades. Uno que viene de la Fuerza del Pueblo y otro que fue presidente de un partido. ¿Ya eso no es ganancia de causa para Pablo Ulloa? Totalmente, porque es que yo cumplo con el perfil absoluto. Yo no tengo militancia política, soy experto en gestión gubernamental y lo que tiene que ver justamente con la administración pública. Tengo el equilibrio y la ecuanimidad para poder asumir un cargo de esto y no pensar, porque nunca lo he pensado, porque sabes que hace años dejé el tema del partidarismo, de utilizar esto como una plataforma electoral, sino que al contrario, yo lo que quiero es cerrar un ciclo en la administración pública entregando un tribunal constitucional y un defensor del pueblo para la sociedad dominicana. Pero ciertamente, Pablo, choca con la ley el hecho de que tus 2 oponentes, adversarios, hayan militado hace poco en partidos políticos. Sí. Ley 1901, en el artículo 11 lo dice claramente. ¿Qué dice, Pablo? El defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Pero en el caso de Fidel y de Henry, para hablar concretamente, que son tus 2 oponentes, ambos han renunciado a su militancia ya hace un tiempo. ¿No habla de tiempo la ley? La ley no plantea tiempo, dice que no puede ser. Entonces, en ese sentido, incluso yo me adelanté. Tú sabes muy bien que mi esposa no solamente es mi pareja, sino que es mi socia. Termina siendo mi compañera. Ella es la jefa. Esa es la jefa de verdad. E incluso desde el punto de vista de nuestras empresas, ya nosotros hicimos el proceso de organizar, de tal forma que de yo asumir, al otro día yo entrego lo que es mi declaración jurada y seguimos adelante. Pablo, pero entonces aquí hemos nacido de entrada, y tú que tuviste mucho conocimiento y participación en lo mismo, con una violación, porque aunque es nuestra amiga, la actual defensora del pueblo ha pertenecido a una entidad política. Mira, según lo que me cuenta
doña Zoila mismo. Que es mi amiga, y lo que yo... Sí, no, no, y mía también, tú sabes muy bien que, bueno, fíjate que yo la ayudé en el inicio de su gestión con gran amor O y la le tengo pregunta mucho sería, ¿no se afecto. está violando la ley desde inicio ahí con la designación de doña Zoila? Lo que pasa es que te iba a comentar, lo que me cuentan es que ella había dejado muchos años antes Ah, bueno. la militancia partidaria. Lo que me cuentan, yo realmente ese proceso no lo viví tan al dedillo, independientemente de la admiración que yo le tenía a le tengo a doña Iraima Capriles, que en ese momento participó como una de las postulantes a defensor del pueblo, pero honestamente yo no le di seguimiento porque en ese momento estábamos en la construcción del Tribunal Constitucional y todo lo que yo estaba haciendo era enfocado a poder crearlo, porque recuérdate que incluso yo tuve que sacar el RNC del TC y hacer todo un proceso que la gente no lo cree. Pero o sea, yo andaba con la chequera y mi firma en mi vehículo para poder hacer todos los procesos administrativos y gracias a Dios nunca hubo un atisbo de elementos de corrupción, porque incluso se auditaba por la Cámara de Cuentas y por firmas privadas todos los procesos del Pablo, tribunal. ¿cómo usted evalúa la gestión de la actual Defensoría del Pueblo? Doña Zoila le ha dado mucho hincapié a los derechos colectivos y difusos. Y tú te das cuenta cuando analizas los 6 años de gestión o los informes de gestión anual, que la mayor cantidad de solicitudes del ciudadano van justamente a esos derechos. Ahora, en el caso de nosotros, estamos enfocando todo este esfuerzo para poder lograr que los derechos económicos y sociales, culturales y deportivos sean los que tengan mayor incidencia en esta gestión, ya que los políticos y civiles están garantizados, gracias a Dios. Ahora, estos dos componentes son los que definen justamente el estado de bienestar y es donde el ciudadano dominicano requiere mayor esfuerzo para poder tener una serie de bienes y servicios. ¿Se ha hecho o no el trabajo desde la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa, a su entender como postulante? Se va a relanzar. No, Yo no, creo ¿se que ha doña hecho Zoila o no en esta gestión? Mire, es que en la vida tú sabes del materialismo histórico. O sea, tú Pero tienes que ver el usted elemento histórico de me está no, porque es que va bailando. a tener cosas buenas, Luis, es que va a tener cosas buenas como va a tener cosas malas. Todo en la vida es mejorable. Yo creo que doña Zoila ha hecho un esfuerzo. Hay que entender incluso en el contexto que se hace la transición del defensor del pueblo del 2001, cuando se creó por el Senado de la República, al defensor del pueblo que se designó luego de la Constitución 2010. Pasaron prácticamente 10 años de la conformación. La ley incluso está desfasada, porque la ley incluso habla, independientemente de que hubo una modificación, la 36709, hablaba de tener un adjunto para derecho al consumidor, cuando aquí ya se creó Proconsumidor, para ponerte ejemplos. Ahora, dentro del marco institucional, doña Zoila ha hecho un esfuerzo de crear una institución. Creo que la visión gerencial mía complementaría los esfuerzos que ella ha hecho, porque yo le pudiera dar ese valor agregado que se necesita en cuanto a lograr resultados. Y tú, que estás acompañando una gestión excelente, sabes muy bien que un gerente basado en resultados termina siendo la diferencia entre una institución pública normal o excelente. Pablo, en 30 segundos, ¿qué espera Pablo Ulloa se defina, se decida próximamente en el Senado de la República y en el Congreso Nacional? Los senadores son lúcidos. Yo creo en el Senado de la República, yo creo en la institucionalidad. Sé que ellos, como fueron los productores, los que crearon la ley 1901 en la gestión del 2000-2004, sé justamente que ellos van a respetar el principio de legalidad en cuanto al artículo 11 y sé que van a respetar la institucionalidad en cuanto al proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde yo obtuve 97.44. Yo tengo fe en cada uno de ellos y creo justamente que el planteamiento es tener un nuevo defensor del pueblo para mejorar la ciudadanía y crear más estructuras que permiten que la democracia sea más real. Y yo apuesto a eso y yo garantizo eso. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos todo el éxito del mundo y sé que de ser así, el pandero estará en buenas manos. Gracias a Pablo Ulloa, postulante a la Defensoría del Pueblo. Ustedes no se vayan, que ya está con nosotros. A propósito de que hoy culmina la Semana Santa, vamos a hablar del cuidado de la piel y de la nutrición a partir de estos días festivos.
Está con nosotros la doctora Vanessa Peña Rodríguez. Ella es nutrióloga clínica y médico estético. Vamos a hablar con ella temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña la doctora Vanessa Peña. Ella es médico estético, nutrióloga clínica, con quien vamos a hablar temas interesantes posteriores, ¿no?, a la Semana Santa. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, para mí es un placer compartir contigo, Luis. Vanessa, vamos a hablar un poquito de los cuidados post Semana Santa. Hay gente que entiende que, bueno, irse 3, 4, 5 días de tomar sol no implican o no tienen alguna implicación en la piel. Cuéntanos un poco qué puede significar, primero, para una persona exponerse al sol tantos días sin la debida protección. Claro que sí, los estragos que puede hacer sobre la piel el sol en estos días, no solamente en estos días, sino que aprovechamos las horas de sol, la hora del mediodía para darnos esos baños en la playa, en la piscina. Incluso si no estamos en el agua y estamos en el campo, disfrutando de la naturaleza, debemos cubrirnos con protección solar. Debemos recordar que no solamente por manchas, no solamente por no broncearnos, sino porque somos más propensos al cáncer de piel cuando nos exponemos de manera desbalanceada al sol y no acudimos a la protección adecuada. Cuando se usa o usted habla de protección adecuada, ¿hay algunos niveles de protección, doctora? ¿Se recomienda otro tipo de cuidado a estos días cuando se está expuesto al sol? Los productos de protección solar suelen venir no, obligatoriamente tienen que venir con un numerito y un nombre que dice SPF, unas iniciales, que son el factor de protección solar. Y hoy en día también vienen con unas cruces, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, hasta 4 cruces, dependiendo del nivel de protección que tienen, acompañado de un número. La protección ideal para nosotros es una protección de 50, que tenga por lo menos 3 o 4 más cruces. Y factor de protección, que es lo que va a indicar que no solamente nos protege de los rayos UVA, sino que también nos protege de los UVB. Los UVB son los encargados de quemar nuestra piel de manera superficial, pero los UVA sí son los responsables de protegernos contra el cáncer de piel. ¿Cómo identifica, doctora, una persona común y corriente que no tenga el conocimiento que tienen ustedes los profesionales, esa numeración correcta de una protección solar? Cuéntenos un poco de cómo identificarla y qué significa el 50, el 30, el 40. ¿Qué significa eso para los que no entendemos ni pío de medicina estética? Claro, el 50 significa la cantidad de veces que nos está protegiendo, valga la redundancia, la protección solar de los rayos del sol, pero además la cantidad de tiempo que nos va a proteger esa protección solar y así saber cuándo debemos entonces retocar nuestra protección solar. Una protección solar que es de 50 más, nos puede proteger hasta 1 hora del sol, lo que quiere decir que a la hora ya la potencia de esa protección va a disminuir, no solamente por el tiempo que tiene aplicada, sino por los estragos que puede hacer el sudor y el agua de arrastrar esa barrera protectora. ¿Vienen con alguna vitamina, doctora, este tipo de protección que ustedes recomiendan? ¿O es simplemente un producto para ponérselo y ya? Hoy en día sí, no solamente con vitaminas, hay otros componentes activos que pueden ayudar a hidratar nuestra piel, sobre todo las protecciones faciales. Pero a la hora de hablar de Semana Santa y de exposición al sol, lo más importante no es tanto qué componente tiene para hidratarnos, sino lo que ya hemos comentado, cuál es el número y qué tan alta va a ser la protección. Si tiene un componente adicional como vitamina E, como vitamina C, como ácido hialurónico, pues mejor todavía, porque además de hacer una función protectora, va a ser una función hidratante. Doctora, me fui a la playa y no usé nada de lo que usted me está diciendo. Llegó el domingo y estoy literalmente, como dice un buen dominicano, achicharrado. ¿Cómo empezar a tratar esa piel, doctora, que empieza a arder,
y que tiene con sí otras consecuencias como quitársele la piel y demás? Bueno, todo va a depender del grado de quemadura, porque hablamos de sobreexposición solar como si fuera un tema ligero, pero las quemaduras solares pueden llegar a ser casos incluso de emergencia que tengan que acudir a un centro médico, no solamente para hidratarse, porque cuando nos quemamos por fuera también nos deshidratamos por dentro, sino porque también esas quemaduras pues necesitan una atención especial de antibióticos, de pomadas calmantes, entre otras cosas. Pero si estamos hablando de una sobreexposición moderada o leve, entonces a lo que debemos recurrir es a aloe vera. Hay 1.000.000 de marcas en el mercado de aloe vera. Si lo colocamos en la nevera, pues todavía mejor. Reaplicar cuantas veces sea necesario y acudir a un especialista para que nos pueda ayudar con el cuidado de esa piel posteriormente. Porque si efectivamente nos sobreexpusimos, va a venir una descamación que entonces puede dejar como consecuencia manchas en nuestra piel. ¿Cómo se trata esa descamación, doctora, para que no haya manchas a futuro en la piel de una persona? Que no haya manchas no se puede garantizar. Depende del tipo de la piel de la persona, qué tan amplia sea la descamación. Pero en sentido general, las pautas son mucha hidratación y tratar de no despegar manualmente esas escamas que se van formando, sino dejar que se desprendan por sí solas. Esa piel que viene debajo es la que verdaderamente debemos cuidar, no solamente refrescándola con aloe vera, sino también protegiéndola con protección solar para evitar o tratar de evitar que no se manche. ¿Se regenera esa piel, doctora, que se achicharra? ¿Se logra regenerar en un 100% o hay puntos donde no? Sí, se regenera en un 100%. Lo que no sabemos es cómo se va a regenerar. Si se va a regenerar con el mismo tono, si no va a dejar cicatrices, pero de que se regenera, al menos que la persona tenga alguna deficiencia inmune que no se lo permita. Doctora, en este país, y quizá voy a volver un poquito atrás, utilizamos mucho los productos para broncearnos, ¿no? Los famosos bronceadores. ¿Qué implicación pueden tener los bronceadores a futuro cuando se abusa de ellos? Bueno, precisamente el mismo daño solar que nos causan los rayos. Lo primero es que en este país yo entiendo que no es necesario, no importa el color de tu piel, utilizar bronceadores. Simplemente con la exposición normal, evitando las horas pico de sol, que son entre 11 y 3 de la tarde, como quiera vamos a lograr una tonalidad en nuestra piel. Recordando que no es una recomendación tratar de broncearse, pero entendemos que muchos de nosotros lo hacemos. Además de esto, las personas que suelen comprar bronceadores tienen otras medidas que toman para poder broncearse mejor. Toman sol a las horas pico del sol, suelen utilizar bronceadores que no tienen factor de protección solar y tampoco suelen utilizar protección solar porque buscan precisamente ese color dorado que le puede aportar el sol. Incluso a veces mojan su piel con agua de sal para tratar de hacerlo un poquito más rápido, pero todas estas medidas van en detrimento de nuestra piel y ponen en riesgo nuestra salud. Vuelvo y repito, esto no es solamente un tema estético, sino de preservar nuestra salud. Doctora, la Coca-Cola, hay gente que la usa para broncearse. ¿Usted ha oído eso? ¿Qué implicaciones puede tener? Eso es un gran invento. No solamente puede manchar nuestra piel, acelera la quemadura solar con la exposición a los rayos solares. Ese es uno de los muchos. No los voy a mencionar porque no voy a contribuir con ideas para Semana Santa. Doctora, entonces recapitulando, porque quiero hablar un poquito de la nutrición posterior a estos días de desarreglo. ¿Qué es o cuáles son las recomendaciones fundamentales a partir de mañana lunes a aquellos que nos reintegramos a las labores cotidianas? Las recomendaciones son las siguientes. Lo primero es que mi primera recomendación es que no esperemos que pase la Semana Santa para volver a retomar nuestros hábitos. Debemos entrar en Semana Santa con nuestros hábitos de alimentación saludables, si ya los tienes. Tratar de comer con la misma regularidad. Tratar de ingerir
la misma cantidad y la misma calidad de alimentos que siempre has hecho. No descuidar la toma de agua, comer frutas, comer vegetales, porque no hay por qué hacer un cambio tan drástico en nuestra alimentación con pequeños gustos que nos podemos dar uno que otro día. Si fuiste ya, hiciste los desarreglos, pues entonces lo que toca es retomar nuestras rutinas. Si no tienes hábitos, entonces este también es el momento. Hidratarte mucho porque te has expuesto al sol y has tenido muchos días ingiriendo alimentos que no son beneficiosos para tu salud y probablemente... La piel puede tener cambios, doctoras, dependiendo de la hidratación, el nivel de hidratación que se tenga. Dependiendo de la hidratación y dependiendo de la alimentación también. Cuando no nos alimentamos correctamente, nuestra piel se ve cansada, se ve opaca, puede llegar hasta lucir amarillenta. Y si la alimentación no es la correcta. Cuando hablo de alimentación, incluyo también la hidratación, claro que sí. Doctor, entonces, hidratación, tratamiento de la piel y las llamadas exfoliaciones, doctora. ¿Qué se logra con eso en este momento? La exfoliación corporal es un buen tratamiento pre y post Semana Santa. Si ya la piel se ha maltratado mucho los días de Semana Santa, entonces es propicio esperar unos días antes de exfoliar, pero sí va a ser beneficioso para eliminar esas células muertas por la sobreexposición al sol. Y antes de, también es recomendable porque prepara nuestra piel para recibir un poquito mejor los rayos del sol, aún nos estemos protegiendo. La exfoliación también aporta hidratación. Una piel hidratada es menos propensa a mancharse, a tener tonos diferentes en la piel, o sea que sí. Y claro, también lucir una piel muy bonita cuando usas tu traje de baño, tu ropa de playa. Doctora, ya me hidraté, ya me di mi tratamiento, llegado de Semana Santa. Ahora bien, comí mal, hice desarreglos en buen dominicano. ¿Qué recomiendan ustedes a partir de mañana? ¿Qué dieta, qué nivel de alimentación? Hacer una pequeña desintoxicación de nuestro cuerpo. ¿Los jugos verdes, doctora? ¿Esos jugos verdes que ustedes recomiendan? Sí, claro que sí, podemos hacerlo siempre cuando sean frescos. Utilizar el apio, el pepino, la espinaca, podemos ponerle piña, limón, jengibre, comer muy ligero, muchas ensaladas, muchos vegetales, preferiblemente pescado en vez de carne, comer muchas frutas también que nos van a ayudar a hidratar y vigilar mucho nuestra hidratación. Si tenemos algún termo que podamos utilizar para poder cuantificar la cantidad de agua que estamos tomando, pues muchísimo mejor. Doctora, no implica la cantidad de agua que uno tome, no importa, el cuerpo resiste agua sin límites o hay límites para eso, cuando uno está en esos procesos de desintoxicación. Hay límites, pero creo que para sobrepasar el límite hídrico habría que tomar una cantidad de agua exagerada. Pero en promedio, aunque debemos calcularlo según el peso del paciente, 2 litros de agua, 2,5 litros de agua por día es suficiente para mantenernos hidratados. Doctora, cuando yo dije que usted venía para acá, y ya quizás yéndonos un poquito más adelante de lo que es la Semana Santa, hay gente que me preguntó de los láser, los tratamientos láser, la playa y el sol. Cuéntenos un poco de eso, cómo van de la mano, cómo no. Son 2 eventos que están totalmente divorciados. El sol, o el láser, mejor dicho, no quiere nada que ver con el sol. Ni láser de depilación, ni láser de rejuvenecimiento. El láser actúa atacando la melanina de la piel, que es el color que tenemos en nuestra piel, no importa el color que sea. Entonces, cuando aumentamos los niveles de melanina por la exposición al sol, o sea, cuando oscurecemos un poco nuestro tono y aplicamos el láser lo que hace es ir más hacia la piel y menos hacia lo que queremos tratar. Cuando el láser se absorbe más por la piel, entonces tenemos mayor probabilidad de quemaduras. No debemos realizar láser ni pocos días antes de la playa, ni justo después de haber asistido. Aún no haya sido, como en este caso, una Semana Santa. Si vamos a la playa, aunque sea por un día, pero duramos el día completo, expuestos al sol, entonces tampoco debemos acudir a nuestra sesión de láser. Doctora, ¿cómo ha ido el proceso de los hombres y los tratamientos en su clínica? ¿Estamos acudiendo más? ¿Hemos perdido más el miedo?
Sí, claro que sí. Yo creo que ya la palabra incluso tabú con relación a los tratamientos estéticos y los hombres ha quedado atrás. Las mujeres siempre, todavía seguimos siendo más y creo que va a ser así siempre en sentido general por un asunto cultural. Pero los hombres sí han entendido que deben cuidar su imagen tanto o más como lo hacemos las mujeres, sus limpiezas faciales, su depilación láser del vello no deseado, sus tratamientos de botox, de relleno, de hidrataciones. Todas estas son inquietudes que los hombres también tienen y que ya han perdido el miedo a expresarlas. Y siempre que tengan la recomendación propicia, acuden a su especialista. Doctora, nos preguntan finalmente por aquí, el sudor en las axilas, ¿cómo corregirlos? Toxina botulínica, mejor conocida por ustedes como el botox. Una aplicación de toxina botulínica en las axilas elimina la sudoración excesiva en un plazo de 5 días y puede durar 1 año y hasta año y medio. Es sumamente efectivo y además, con relación a la inversión que haces, el resultado lo supera, pero por mucho. Doctora, sabemos que The Mexpa se mudó de casa. Cuéntale un poco a la gente dónde están ubicados ahora en su nueva dirección, para los que se animen, ¿no? Porque hay hombres que nos damos nuestro cuidado, entonces los que se animen, que sepan. Así es, estamos muy contentos de poder recibirlos en mejores instalaciones con el mismo servicio de siempre. Y ahora estamos cerca, estamos en Serrayes, antes estábamos en Piantini, estamos en la calle Pablo Casals número 20, casi esquina José Amado Soler. Eso es ahí cerquita por las proximidades de Bottega Fratelli, el restaurante, ¿verdad? Así es, y del Supermercado Nacional, valga la cuña. Bueno, muchas gracias, doctora Vanessa Peña, por estas informaciones importantes. Esperamos tenerla más adelante en Precisando. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. A ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria de este domingo en Precisando. Interesante las conversaciones que sostuvimos esta noche con Pablo Ulloa, postulante, aspirante a la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana, y con la doctora Vanessa Peña, médico estético, nutrióloga clínica, para hablar del cuidado posterior a estos días, que a propósito esperamos que todos y muchos de los dominicanos hayan llegado con bien a sus hogares, que de eso se trata la vida. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y nos reencontramos aquí el próximo domingo. Bye bye.